Se escucha bien, ¿no? Yo me escucho diferente. Bueno, este pasaje, ¿no? Que dice, el que siembra, ¿sí?, escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará, ¿no? Acá tiene como tres enseñanzas. Primero dice que Dios devuelve con exceso al que es dador, pero al que es mezquino, Dios no le devuelve, ¿sí? Eso es una primera de la enseñanza. La segunda dice que Dios hace aumento de todo lo que uno hace y supla sus necesidades. Eso es lo segundo que dice, porque es dador, ¿sí? Y lo tercero dice que si uno produce en aumento, el dador produce cada vez en aumento, ¿sí?, aún recibe más, ¿sí? Y uno dice, ¿pero para qué? ¿Para enriquecerse? Y uno diría, no, muchas veces yo he escuchado, ¿no?, que está mal enriquecerse o que tener cosas que otros no tienen. Pero acá no dice eso. Dice enriquecerse ¿para qué? Para tener libertad en uno, ¿sí? No para amar al dinero, sino para tener libertad en uno. Entonces, estas tres enseñanzas, ¿no?, son muy simples. Pero si uno siembra 2 semillas, va a tener 2 arbolitos o 2 plantitas. Pero si uno siembra 10, va a tener 10. Entonces la multiplicación viene no porque un arbolito tenga mucho fruto o no, sino por la cantidad de siembra que hacemos. Entonces si más sembramos, más recibimos. Es muy sencillo, ¿no? Entonces también quería leer en San Mateo 6:19, ¿sí?, donde Jesús habla y enseña sobre el dinero. ¿Lo tienen? Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el hollín, orín, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, ¿sí? Si no, bueno, acá también lo vamos a seguir leyendo un poquito más, dice, si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan, ¿sí? Leímos lo mismo. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti, ahí es tiniebla. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Acá Jesús está hablando, ¿sí?, de que uno tiene que hacer tesoros en los cielos, no en la tierra, ¿sí? Y uno puede, ¿sí?, como decía, usar el dinero para la obra de Dios, ¿no?, para el propósito de Dios. Entonces, acá Dios habla que nosotros tenemos que ser obedientes en servir y ayudar, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ¿cómo yo sirvo y cómo ayudo? Y puede ayudar de muchas maneras, ¿no? Uno no solamente dando a la obra de Dios, sino ayudando a aquel que lo necesita. Fíjense que Jesús mismo dije, tuve necesidad y no me diste de comer, ¿no? Estaba diciendo que no lo estaban ayudando al que necesita, ¿sí? Entonces uno puede ayudar de distintas maneras. O tuve, ¿sí?, en la cárcel y no me visitaste. Entonces eso es hacer tesoros en los cielos. Es hacer el propósito de Dios, hacer el bien. Entonces no solo es con dinero, ¿no?, sino con acciones. Entonces cuando uno tiene la vista opacada o no ve bien, no sabe bien para dónde va. Entonces a veces la vista opacada quiere decir que uno tiene deseos, intereses que son egoístas o son para uno mismo. Entonces no está viendo con claridad la visión espiritual que Dios quiere para uno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Dios? Sí, que demos, que ayudemos, ¿no? Y uno piensa, no, pero todo el día voy a estar dando, todo voy a estar ayudando, entonces me voy a quedar sin nada.
Pero si fíjense que el primero que leímos era, cuanto más da, más recibe. Cuanto más siembra, más recibe. Dice, pero no dan las cuentas matemáticas. Pero así es como funciona en el reino de Dios, en lo espiritual, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero uno siempre tiene que dar para recibir. Y sí, lo más común es que uno trabaje o haga algo para que alguien te dé algo, ¿no? Como un trabajo. Pero no es solo eso. Uno puede hacer otras cosas y Dios aún te da, ¿no? Y uno dice, pero si no estoy trabajando para alguien que me pague, ¿no? Pero el que es el dueño de todo lo que está en la tierra y en ella es Dios. Y Él es el que da. Amén. Él es el que da. No sé si entendieron hasta acá. Amén. ¿Sí? Entonces, nuestra vida puede ser opacada por intereses o metas o deseos, ¿sí? Que en verdad no son las metas ni los deseos de Dios. A veces uno sí busca mucho lo terrenal o busca cosas en esta tierra, que aquí como leímos dice, ahí todo esto se corrompe, todo se llena de hollín, o sea que se oxida o no sirve más, ¿sí? Pero lo que está en el cielo, nunca. Siempre perdura, ¿no? Entonces uno con lo que está acá, yo el otro día escuchaba hablar con un hombre, ¿no? Que me decía, yo tengo esto, tengo lo otro, y yo no sé quién va a vivir en el futuro en esta casa o quién va a tener estos bienes, no lo sé. En primera instancia van a ser mis hijos, pero después no sé qué van a ser mis hijos. Entonces él daba a entender que lo más importante, ¿no? El hombre que era disfrutar la vida, no lo material, ¿no? El material es un medio, pero no es lo importante, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que es muy materialista, ¿no? Donde todas las personas buscan el dinero, sirven al dinero, que eso es diferente. Nosotros tenemos que buscar a Dios y servir a Dios y lo que necesites, Dios te lo va a dar. Y si incluye dinero, también te lo va a dar, ¿sí? Porque es un medio. Dice, en la Biblia habla mucho sobre el dinero, Jesús habla sobre el dinero, ¿sí? Pero nosotros pensamos que está mal hablar de dinero. No sé cuántas familias, ¿no?, en su casa hablan sobre dinero. Muchos no hablan, es como si fuera un tabú, ¿no? Es como si fuera algo malo. Pero no está mal hablar sobre el dinero. Entonces, muchas personas viven, ¿no?, para atesorar cosas, viven para tener riquezas, pero no disfrutan lo que tienen, ¿sí? Yo lo puedo decir porque lo he visto, ¿sí? Que me acuerdo en los primeros trabajos, ¿sí? Había gente que trabajaba muchísimo más de lo que le pedían, solo para poder ascender y tener una mejor posición económica. Y por ahí terminaban divorciados, separados, con pastillas, con muchos problemas, pero estaban bien económicamente. Y yo decía, yo no quiero esa vida. Yo no quiero trabajar, ¿sí?, 14 horas, trabajar, ¿sí?, para solamente tener algo y no poder disfrutar la vida. Porque si trabajo 14 horas y duermo y me quedan 2 o 3 horas para disfrutar, no vivo, ¿no? Es muy diferente, ¿sí? Y además que perdían todo por dinero. Cuando uno busca el dinero solamente para eso, pierde todo lo que está alrededor, ¿sí? Es como que tiene todo en lo material, pero no tiene nada en lo personal y en lo espiritual. Está vacío. Es como decía un libro de Carlos Anacondia, dice, es un pobre rico, ¿no? Que viven solos, que no tienen nada, que no están con la familia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios primeramente. Dice que Él va a añadir y Él va a suplir todo. Amén. Entonces, querer atesorar, ¿sí?, querer tener, por ahí no está mal, sino es ¿para qué lo querés? El por qué, ¿no? Entonces, uno puede pensar, ¿no?, que el centro de la vida puede ser lo económico, pero no es lo económico. Si uno se pone a pensar cuando hay una situación, no sé, de enfermedad en la familia o una situación de crisis, lo más importante es la familia. Todo lo demás queda en tercero, cuarto, quinto plano. Y ahí nos damos cuenta de lo valioso que tenemos alrededor. Amén. Entonces, el amor al dinero, a las cosas terrenales, no está bien. Sí se pueden usar, es un medio, pero no es lo principal, ¿no? Es como que nos extraviamos, nos perdemos en eso, por perseguir eso. Entonces, además que eso trae muchos dolores, ¿no? La palabra de Dios también nos habla de que nosotros somos mayordomos en esta tierra, ¿sí?
Es como que nosotros estamos encargados de algo que no es nuestro. Viene un mayordomo, no sé si vieron alguna vez alguna película o alguna serie donde hay un mayordomo. Es el que administra la casa, ¿no? Porque, no sé, yo me acuerdo de ver una de estas series que había un mayordomo, ¿no? Y el mayordomo se ocupaba de la ama llave, de la gente que cocinaba, de la gente, ¿no? Es como que tenían todo y el mayordomo era el que representaba la casa. Pero cuando el dueño se iba, el mayordomo quedaba al frente de la casa. Tenía que llegar otra vez y encontrar todo funcionando como lo había dejado el dueño. No era nada de él, pero él se sentía como si fuera el dueño de la casa. Bueno, nosotros tenemos que pensar que es así, que somos mayordomos de Dios, ¿no? Que nuestro tiempo, nuestro esfuerzo es por Dios y para Dios, ¿sí? Entonces, de esa forma es como tenemos que pensar. Y me gusta la palabra de Dios, a donde también se narra una parábola que está en Mateo 25, 14, ¿sí? Mateo 25, 14, que es la parábola del dinero prestado, ¿no? ¿Lo tienen? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2, y a uno y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Uno cuando lee esta palabra dice que malo, le sacó lo que tenía, lo poquito, ¿no? Y se lo dio al que tenía el doble, ¿sí? Pero fíjense algo, sí, que me gustó, ¿no? Porque dice de la palabra que él dividió, ¿sí? Su dinero, los talentos, en 3 personas, y a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y uno diría, pero yo quisiera que me dé 5 y no 2 o 1. Más, ¿no? Quisiera. Pero dice que le dio según sus capacidades, ¿sí? Cuando más tenés, más compromiso y más responsabilidad, ¿sí? O sea, a veces uno no está preparado para recibir más, sino tiene que empezar en lo poco. Fíjense que siempre dicen, lo poco me fuiste fiel, para Dios siempre es poco, aún los 5, los 2 o lo 1, ¿sí? Entonces, pero es nuestras capacidades. ¿Cómo estamos preparados nosotros para recibir y administrar las cosas de Dios? ¿Somos un mayordomo aplicado o uno desordenado o uno sin capacidades? Entonces, Dios dice que le dio a cada uno según sus capacidades, ¿sí? Para que ellos lo administren. Dice que 2, dice que lo multiplicaron, lo duplicaron, ¿no? Pero el tercero
dice que no cumplió con su tarea, con sus responsabilidades. Dijo que era negligente, ¿sí? Dice, la palabra dice, lo vamos a leer que dice exactamente, dice siervo malo, ¿sí? Que eso siempre es como que me dolió, ¿no? Como que te digan siervo malo y negligente, ¿no? Entonces, y después le dice, ¿no? ¿Sabías que siembro, sí, que recojo aún donde no esparcí? Quiere decir, no sé si vieron una vez en la ruta, vieron que están los alambrados y a veces crece detrás del alambrado lo que siembran. No sé si vieron maíz, soja, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque a veces los mismos que siembran tiran semillas a propósito para ganar todo ese terreno a lo largo, ¿sí? Y también lo siembran. Bueno, dice, el Señor también hacía así, aún sembraba y tiraba o recogía aún donde no esparció, porque por el viento puede ser que también sí crezca en otras partes, y eso también lo recogía, ¿no? Y entonces eso le dijo este hombre, ¿no? Sacó eso como pretexto. Yo sé que eres un señor malo, le dijo. En verdad no era malo, sino que lo justo, ¿no? Si a vos te dan, no es para que pierdas, no es para que guardes. Porque si vos guardás y no se multiplica o no genera, en verdad es pérdida. Imagínense en este tiempo, ¿no? Que hay inflación, que hay gastos. Si uno tiene siempre lo mismo, en verdad no está teniendo siempre lo mismo, está perdiendo con el paso del tiempo. Por eso es lo que le está diciendo. Siervo malo y negligente. Fue negligente porque no hizo nada. Dice, por lo menos hubiera dado al banco, y el banco hubiera dado interés. Imagínense que uno, no sé, de repente cobra algo que no esperaba y ¿qué hace? Lo guarda en su caja o en su habitación y lo quiere sacar después de 10 años y por ahí ya los billetes ni sirven. Fue negligente, ¿sí? Está mal. No sé, yo he encontrado gente que ha partido y en los buzos, en los armarios encontraron plata, ya no servía más. ¿Para qué la guardó? ¿No? Eso es ser negligente. Bueno, entonces Dios decía que por lo menos tenía que dárselo al banquero. Bueno, darle el banco y por lo menos, no sé, en un plazo fijo, no sé, en algo, que dé algo, intereses. ¿Sí? Eso es lo que le estaba diciendo, no era malo, ¿sí? el amo, sino que le estaba diciendo que hizo, cómo tenía que haber hecho y no lo hizo, ¿sí? Fracasó en lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Por pereza, por no querer hacer nada. Porque los otros hicieron, lo multipliqué. ¿Cómo lo hicieron? Acá no dice, pero tuvieron que trabajar, tuvieron que invertirlo, tuvieron que hacer algo, no quedarse. Porque el que se queda no avanza. El que se queda no fructifica, sino tiene que hacer algo. Amén. Yo siempre veo, ¿no?, chicos que emprenden. Bueno, yo también tuve la experiencia de emprender muchas veces y muchas veces no me salió, me equivoqué, pero otras me salieron y aprendí y después a la segunda, a la tercera, a la cuarta, te sale mejor, ¿no? Pero nunca te quedás. Siempre estás emprendiendo, siempre estás haciendo. Entonces, esa es la manera que Dios lo veía. Tenés que hacer algo, no quedarte, no guardarlo, no enterrarlo. Porque de esa forma no pasa nada. Eso es ser negligente, ¿no? Ser descuidado, es no querer a la persona o no querer al amo o no valorar lo que le dio, ¿sí? Porque no le importó lo que le dio. Entonces, esto acá representa el dinero, pero el dinero puede, en vez de ser dinero, puede ser cualquier cosa. Dios te puede dar dones, Dios te puede dar talento, Dios te puede dar capacidades y uno, ¿qué hace? Las guarda, ¿sí? No las usa, ¿sí? Por ahí Dios te da, ¿sí?, mucho con la oración, o orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Y yo no lo hago y estás haciendo mal. Es algo que Dios te dio y lo estás guardando, ¿no? Entonces, son habilidades, o puede ser tiempo, ¿sí?, o puede ser capacidades que nosotros tenemos y que Dios quiere que nosotros los usemos sabiamente, inteligentemente, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere. O sea que lo está diciendo, nosotros tenemos obligaciones para las cosas que Dios nos da en nuestro cuidado, como mayordomos, ¿sí? Y por ahí no lo hacemos, nos quedamos, ¿sí? No hacemos nada. Entonces, esto significa abandonar, ¿sí?, el propósito y lo que Dios te da, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros seamos diligentes, que usemos su tiempo, que usemos los talentos que Dios nos dio, o lo que nos pertenece porque Dios nos dio,
¿sí? ¿Para qué? Para que se multiplique, para que crezca, no para que quede. Nosotros cada año tenemos que crecer en todo lo que respecta espiritual, terrenal, en todo tenemos que crecer, no siempre tenemos que ser igual. Imagínense que uno hoy dice, no, yo tengo el problema económico hoy, y en un año lo sigo teniendo, y en 5 también, te quiere decir que no creciste, no mejoraste, ¿sí? Lo puede tener un tiempo, pero puede ir cambiando, ¿sí? Porque Dios te da la salida, Dios te ayuda, ¿sí? Entonces, o gente que se queda esperando a ver qué va a pasar y no hace nada. ¿Recuerdan? Yo, por ahí, no sé, algunos saben, pero creo que en el 2000 había sido, o en el 2020, ¿no? En el 2000 creo, que habían dicho que venía el fin del mundo, ¿no? En el 2000 había sido. Y mucha gente, bueno, primero se quitaron la vida mucho, y otros no iban a trabajar. No iban a trabajar, no hacían nada. No querían hacer, porque si no, si ya termina el mundo, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer si se termina? Pasó diciembre, la fiesta, el fin de año, y el mundo siguió. Acá estamos. Pero todos esos hicieron como guardó, se quedó, no hizo nada. Entonces, Dios quiere que nosotros sigamos. Y Dios quiere encontrarnos ahí, ocupados, haciendo. Fíjense que cuando dice que está también la parábola de las viudas, ¿no? O de las mujeres que estaban esperando, dice que todas tenían que estar esperando a sus maridos, no las viudas, las mujeres que se iban a casar, ahí, atentas, despiertas. Pero dice que muchas se durmieron y su aceite, su luz se apagó. Entonces se llevó a las que estaban atentas y preparadas, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros estamos ahí, atentos, esperando, expectantes, haciendo, ¿no? Quedándonos sin hacer nada, ¿no? Entonces hay muchas personas por ahí se quedan y no avanzan. Por ahí tienen, no sé, que capacitarse, por ahí tienen que aprender, por ahí tienen que emprender, ¿sí? Por ahí tienen que buscar la sabiduría en Dios y Dios lo va a ayudar. Pero tienen que buscar, tienen que hacer. Eso es lo que está diciendo la palabra. Este hombre pensó solamente en sí mismo. Quería evitar, ¿sí?, una dificultad con el amo. Eso. Yo no quiero tener problema con mi amo, así que lo guardo y le devuelvo lo mismo que me dio, ¿sí? Pero él, fíjense que, está bien, no le dio nada. Se quedó sin nada, ¿no? Ni uno, ¿sí? Entonces, es como que nosotros tenemos que pensar que si Dios nos da, es para que nosotros lo hagamos, no para que lo guardemos. Si no, eso también va a ser quitado. Dice que Jesús también dice que se encontró, ¿sí?, con un árbol que no daba fruto y dijo, cortarlo. Y dice, pero ¿cómo me va a cortar? Porque no dio fruto, pasó el tiempo, pasó todo el tiempo. Y digo, bueno, le dijo a alguien, yo voy a intentar un tiempo, bueno, intenta, pero si no, lo cortamos, ¿sí? Dios siempre da oportunidades, pero uno tiene que tratar de hacer algo, ¿sí? Si no haces nada, te quedás. Entonces no tenemos que buscar excusas, ¿no? Porque sé que porque sos malo, porque sé que sembrás donde no o porque recogés donde no habías sembrado. No, tenemos que buscar excusas, porque las excusas no ayudan, ¿sí? Pero el esfuerzo, ¿sí?, el emprender, sí ayuda. Amén. Entonces, eso es lo que está hablando esta parábola, ¿no? Que nosotros podemos tener 2 tipos de actitudes. Una persona diligente que hace, que invierte, que se preocupa y multiplica y tiene su recompensa. Y a un Dios le da más, porque dice, entra en el gozo de tu Señor. Le dijo que le iba a dar mucho más que esos 5 talentos. Así que eso era algo como para iniciar. Y el otro, el obrero, con un corazón que no quiere servir, que se quiere quedar, que tiene temor, ¿sí?, que guarda, que se esconde. Entonces, Dios que premia al que se moviliza, al que hace, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La mayordomía, ¿no?, en la Biblia habla sobre como 2 personas o tipos de mayordomos. Uno, el que cuida a los niños, y el otro es el que es el administrador, ¿sí?, de una propiedad, como hablábamos hoy. Entonces, para los 2 casos, siempre está cuidando a alguien de otro o administrando a alguien o de otra persona. Entonces, lo importante del mayordomo es que el Señor, el dueño, confía en el mayordomo. Entonces, esto lo que está enseñando es que Dios confía en nosotros. Y si nosotros no le devolvemos su confianza, es como que eso lo perdemos, ¿no?
Imagínense que siempre retardadamente no hacemos lo que tenemos que hacer para nuestro Señor. Imagínense uno en el trabajo. Él confía y le deja un trabajo y le hace mal. El segundo lo hace mal. El tercero lo hace mal. Y bueno, se lo doy a otro, ¿no? Es muy sencillo. Eso es lo que está hablando, ¿no? Entonces, tenemos que disfrutar de la bondad y la gracia de Dios para con nosotros. Que Él confía en nosotros y dándonos todo lo que Él tiene a nosotros. Entonces, si Él pone en nuestra mano y nosotros tenemos mucho, nosotros tenemos que hacer devolverle al Señor, ¿sí? Darle al Señor, ¿sí? Y uno dice, no, pero acá está hablando sobre la ofrenda, sobre el diezmo. No, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de ayudar a las cosas de Dios, dar a las cosas de Dios. Es responsabilidad nuestra lo que administramos y lo que cuidamos, ¿sí? Entonces, en esta perspectiva, tenemos que entender como hijos de Dios que Dios tiene propósito y Dios da en nosotros mucha confianza. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Ahora quería leer algunos principios que escribí rápido y después vamos a ir hablando sobre otros temas. Primero, reconocer que todo lo que nosotros tenemos es de Dios, ¿sí? Y ahí quería leer en Primera de Crónicas 29:11. No sé por qué se va esto. Dice Primera de Crónicas 29:11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Sí? Esperen que se me va el texto para arriba, para abajo. Un segundo. Ahí. Ahí está. Excelso, ¿no? Para que entendamos, ¿no? Primeramente, lo busqué en el diccionario, quiere decir muy elevado, muy alto, eminente. Dicho de una persona o una cosa, excelente, ¿sí? Excelso como majestad, ¿sí? O ánimo de excelso. Dios también dice, ¿no? En la Biblia, ¿no? En Génesis, dice que Dios creó los cielos, la tierra, el mar, ¿sí? Separó de las aguas, y aún que creó los animales y a nosotros, ¿sí? Entonces, Dios, ¿sí? Es el que creó todo. Él es el creador. Él es el dueño del cielo, de la tierra y todo lo que hay en ella, ¿sí? Entonces, que nosotros no entendamos a veces o que no nos demos cuenta, no quiere decir que todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Todo lo que nosotros tenemos, aún nuestros hijos, es de Dios, ¿sí? Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Todo es de Dios. Y nosotros vivimos gracias y por Dios. Amén. Lo segundo que tenemos que entender es amar el trabajo, ¿sí? Y uno dice, no, yo no me gusta el trabajo. A mí no me gusta trabajar. Yo quisiera quedarme en mi casa y que me llueva la comida y el dinero y quedarme tranqui, ¿no? Pero dice acá la palabra que tenemos que amar el trabajo. En Proverbios 22:29, ¿sí? Lo vamos a leer. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y después también en Proverbios 19:15, pereza, dice, la pereza hace dormir profundamente, el perezoso pasará hambre. Amén. Entonces, fíjense que el hombre solícito dice que ese estará entre reyes. Ese estará entre lo mejor, pero el que no estará, dice, baja condición. O sea que le va a faltar, que no va a estar en la misma condición. O sea que el que trabaja, el que se esfuerza, el que hace, ese va a estar mejor. Es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, pero a veces uno no lo entiende, ¿no? Piensa que, más en estos tiempos, ¿no? Piensa que, bueno, yo no voy a trabajar.
el otro día hablaba con otros empresarios, gente, ¿no?, que tiene emprendimientos, ¿no? Y decía que era difícil, ¿no?, conseguir jóvenes que quieran trabajar, ¿no?, en estos tiempos al principio, porque quieren ganar mucho o no trabajar nada, o dice que se van a salvar haciendo youtuber, tiktoker o instagramero y todas esas cosas, y que le va a llevar la plata rápido. Y tampoco eso es fácil. Es difícil también, ¿no? Porque llegar a eso también lleva mucha preparación o mucha dedicación y mucha profesión. No es que de un día para el otro se hizo viral porque, no sé, un TikTok se vio 600.000 veces y te hiciste millonario. No, te hiciste millonario. No pasó nada, no cambia nada, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa eso y piensa que de esa forma se va a salvar. Entonces, no, se tiene que trabajar. Si uno se quiere dedicar, no sé, a las redes, también tiene que trabajar y tiene que profesionalizarse y tiene que, sí, mejorar constantemente. Y es más, creo que es más difícil porque todo lo que es tecnología, todo lo que es redes, avanza cada vez más. Entonces tiene que cada vez más tener más conocimiento, ¿no? Pero dice que, bueno, el que trabaja va a estar entre reyes y el que no va a estar en baja condición. Y el perezoso, si el que duerme, ese va a pasar hambre, ¿sí? Fíjense que dice que la hormiga, ¿no? Uno ve la hormiga y dice, hormiga, ¿cómo puede ser que pase, ¿no?, tiempos de frío, tiempos, ¿no?, de sequía? ¿Por qué? Porque trabaja siempre, siempre. La hormiga con cosas, uno ve que va llevando, no sé, un pedacito de miga, cositas de hoja, pero uno no se da cuenta que en su hogar, donde está, tiene mucho alimento. No le va a faltar, ni en el frío, ni en sequía, ni en ningún momento, porque fue un buen administrador. Pero el perezoso le va a faltar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Que a veces, ¿vieron como los tiempos que hablaba la Biblia, ¿no?, de 7 años de hambre y 7 años de prosperidad, ¿no? En verdad, 7 años de prosperidad, después 7 de hambre. Así fue el orden, ¿no? Entonces, en los 7 años que vienen buenos, ¿qué hizo? Fue un buen administrador. Pero solamente José fue un buen administrador. Porque dice que todo alrededor pasaron hambre. Dice que había mucha hambre. ¿Por qué? Porque fueron malos administradores. Entonces a veces uno piensa, yo cuando tenga más dinero, no me va a faltar y me va a sobrar. No se trata de tener más dinero, sino de tener el pensamiento de ser buen administrador, con poco o mucho. Porque puede haber mucha gente que gana mucho, pero debe mucho. Y vive con muchas preocupaciones y muy mal, ¿no? Y puede ser que una persona que gane poco y sea un buen administrador y siempre esté haciendo algo y esté mejorando y esté prosperando. Y uno diría, ¿cómo hizo, no? Yo me acuerdo siempre de, bueno, no está Marta, ¿no? Pero Marta, ¿no?, que es mi suegra, así que la quiero mucho también, a la suegra. Es que siempre hacen los pastores chistes de la suegra que no, pero yo la quiero mucho a la pastora, a la suegra. Y ella, cuando me acuerdo la conocí, yo le hablé sobre administración, le regalé un libro sobre finanzas, sobre mayordomía, lo leyó y lo empezó a aplicar rápidamente. Su casa, yo me acuerdo que no tenía una buena cerámica en el piso, no había buena pintura, no estaba muy bien, ¿no? Porque Marta era separada, tenía 6 hijas, ¿no? Y ella trabajaba solín, no alcanzaba. Entonces, le era muy difícil. Entonces yo le hablé, y saben que empezó a aplicar eso, y con lo poco que ganaba, empezó a arreglar el piso, a pintar las paredes, a comprar una cosa, a comprar la otra, y dice, no tuve mucho, pero hice mucho. ¿Por qué? Porque era un buen administrador. De eso habla la palabra, de eso habla Dios, de que sea un buen administrador. Uno no hace falta que diga, voy a empezar a ahorrar cuando gane tanto. Nunca vas a ahorrar. El hábito de ahorrar se tiene que hacer con lo poco. Porque la palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si yo ese poco lo sé administrar bien, Dios te pone en lo mucho. Amén. Pero si yo ese poco no lo sé administrar bien, Dios no te va a poner en lo mucho. Nunca. Imagínense, si Dios te pone en lo mucho y es esa persona que lo guardó y lo enterró, peor, pierde más, ¿no? Entonces no se lo va a dar. Entonces uno tiene que empezar con poco y generar el hábito. Hoy, no sé, una familia que gana, no sé, ahora en Argentina 1 millón de pesos de promedio, no ahorra.
debe plata. Dice, ¿cómo puede ser? No, está bien, porque no alcanza, porque todo está caro, ¿no? Porque no son administradores, o no aplican la administración. No tengo que gastar lo que no puedo pagar. No tengo que comprar, ¿sí?, a crédito lo que no voy a poder pagar al futuro. Es más, después vamos a ir hablando más adelante, ¿no? Pero uno no se organiza, no se administra, no arma un presupuesto, no sabe lo que gana, no sabe lo que gasta, no sabe lo que va a pagar el mes que viene, ni el otro mes, y no tiene para un imprevisto. Peor todavía. Yo me acuerdo cuando trabajaba de remis a los 17 años, porque tenía el permiso de mi papá y trabajaba viajes cortos. Y yo siempre guardaba el 20% por si se rompía algo del auto. El auto no era mío, era de mi papá, ¿no? Entonces, si se rompía el auto, mi papá siempre andaba buscando la plata por todos lados a ver quién le prestaba para arreglarlo. Y yo trabajé y siempre tenía el 20% guardado y lo otro a mí me sobraba porque vivía en la casa de mi papá, no gastaba nada, entonces tenía el 20% guardado de meses. Entonces se rompió el auto, mi papá desesperado buscando plata. Digo, yo te presto, digo, a mi papá. ¿Cómo me vas a prestar? Dice, sí, yo tengo plata, te presto. Y le presté, y en verdad después se lo di, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque somos buenos administradores, ¿no? Entonces, una vez se dice, no, pero ahora que tengo, yo podía haber dicho, ahora que tengo, antes no había celulares en esa época, cuando yo tenía 17, más adelante salieron, y yo hubiera dicho, me compro un jueguito, el Atari. No sé si a alguien le suena eso, pero bueno, me compro un estuche. No me gasté en nada, ¿no? Lo guardé, porque cuando pasaba el tiempo malo, yo tenía. Es como los 7 años de prosperidad y los 7 años de vacas flacas, ¿no? Fíjese que José le dio de comer a todos y vendía a él al precio o le daba al que él decía. ¿Por qué? Porque cuando hay dificultades y vos estás bien, no estás preocupado, no pasas hambre. Es más, poder ayudar a otros y sos de bendición. ¿Por qué? Porque en los tiempos que fueron buenos, fuiste un administrador. Tenemos que generar el hábito, una de las cosas, de ahorrar. Aunque sea poco, hoy ahorré, no sé, en el mes, no sé, como para decir algo, ¿no? 50.000 pesos, ahorralo. El mes que viene va a decir, bueno, tengo 50.000, pero no lo tenés que tocar, ¿no? Voy a guardar 50.000 más. Y en un año tuviste 120.000 pesos, ¿no? Rápido las cuentas, ¿no? 120.000 pesos. Y decimos, ¿dónde aparecieron 120.000 pesos? Porque lo fui guardando mes a mes. Y ese hábito, cuando tengas más, vas a guardar más. Porque en verdad hay como una regla, ¿no? Que uno tiene que ir viendo cuánto ahorra, ¿no? Como algo para que entendamos y no gastemos en deseos y en cosas que no nos sirven, ¿no? Después vamos a ir avanzando en esas cosas también. Pero uno tiene que amar el trabajo. Después tenemos que tener planeamiento, disciplina y presupuesto. Y vamos a leer la palabra en Lucas 14, 28. ¿Sí? Lucas 14, 28. ¿Lo tienen? Dice, ¿por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra, esperen que se corre, otro rey, no siente primero y no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Amén. Imagínense que usted dice, bueno, voy a hacer mi casa para ir a vivir, ¿sí? Y sí, porque yo tengo un trabajo y lo voy a hacer, ya está. Y se pone a hacer el cimiento. Pero como no calculó nada, cuando empieza a levantar las columnas, se queda sin dinero. Agarra la tarjeta de crédito,
también la revienta, compra materiales, no importa, igual el ladrillo es mi casa, y sigue, y llega un momento que no puede pagar nada, y le va a deber a los albañiles, y no va a construir, y va a quedar la obra inconclusa. ¿Por qué? Por eso dice uno, primero, ¿qué tiene que hacer? Dice, se sienta. Quiere decir que uno no tiene que apresurarse a tomar acciones sin primero sentarse, calmarse y analizarlo. Porque uno a veces toma decisiones apresuradamente y esas cosas salen mal. Entonces uno tiene que sentarse, ¿sí? Y primero hacer un cálculo, o sea que tiene que hacer un presupuesto. ¿Cuánto sale lo que quiero hacer? ¿Cuánto dispongo? ¿Cuántos son los gastos que tengo? ¿Cuánto es lo que me va a cobrar? ¿Sí? Entonces uno tiene que calcular. Entonces y ahí ve si le alcanza, dice, si le alcanza o no para hacerlo. Digo, si no, ¿en cuánto tiempo lo puede hacer y en cuánto tiempo puede ir haciendo sin endeudarme y sin quedarme mal? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea que está diciendo que nosotros tenemos que planear, tenemos que disciplinar y tenemos que armar un presupuesto. Y eso lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos, si sentarnos a hoy mismo, decir, ¿cuánto es lo que ingresa en mi casa, en mi hogar? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que sale? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que debo para el mes que viene, para el segundo mes, para el tercer mes? Porque algunos por ahí sacan cuota hasta 24 meses. Entonces, deben por 2 años. Son deudores por 2 años. A uno no le gusta, ¿no? Cuando le dicen deudor, ¿no? Pero es así. Yo lo entendí cuando me cortaron una tarjeta, cuando la tarjeta de crédito no dio más y la tuve que cortar con la tijera literalmente, ¿no? Le dije a Lili, vamos a cortar la tarjeta porque nos estamos endeudando demasiado y no son deudas buenas. Entonces, ¿qué hicimos? Cortamos la tarjeta de crédito. Las cortamos y refinanciamos la deuda con el banco. Y la terminamos de pagar como en 2 años, y en esos 2 años aprendimos cómo administrarnos bien para poder, porque ya no dependíamos de la tarjeta, ya no podíamos comprar, no era el salvataje, ya no había nadie. Entonces supimos administrar bien a la fuerza y comprar todo al contado. Y nos dimos cuenta que al contado sale más barato. Que al contado uno tiene decisión en la compra, que en cuotas no, y a lo largo tampoco, ¿no? Entonces aprendimos mucho con eso. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que ser diligentes y conocer nuestro estado, conocernos nosotros, qué tenemos, qué contamos. Y a veces no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué debemos, cuánto nos va a ingresar, qué vamos a hacer. No estamos siempre viviendo la vida, bueno, que Dios provea. Está mal, ¿no? Dios puede proveer, pero nosotros tenemos que saber dónde estamos. Por ahí Dios puede proveer algo, ¿sí?, que no esperábamos, pero nosotros por lo menos tenemos que saber en qué estado estamos. Y a veces no sabemos. Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que sentarnos a hacer, ¿sí? Porque si no hacemos, también vamos a hacer mal, ¿sí? No vamos a terminar lo que nosotros queremos. Entonces, ese es el pensamiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Que no hagamos las cosas apresuradamente, sino que nos sentemos, nos calmemos y veamos qué podemos hacer. ¿Sí? Y si vemos que no podemos, bueno, pidamos ayuda a Dios. Y por ahí Dios nos ayuda, pero hasta tanto no tomemos decisiones nosotros en hacer algo sin tener, sin hacer. Amén. No sé si está entendiendo. Después vamos a ir andando más en estos puntos, en nuestros momentos. También después lo cuarto es no endeudarme ni ser aval o fiador, ¿sí? Y acá vamos a leer la palabra en Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sí? También vamos a leer Proverbios 6:1, que está ahí atrás nomás, de Proverbios. Proverbios 6. ¿Lo tienen? Dice, hijo mío,
Si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate que tu amigo no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela. Se me fue otra vez, espérenme un segundo. Se va, no sé por qué en el celular se va para arriba o para abajo. Perdón, ahí estamos. ¿Dónde había quedado? En el 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿No? Se me fue otra vez, pero no importa. Y vieron, el título le pusimos no endeudarme ni ser aval o fiador. ¿Sí? Y uno acá habla sobre el ejemplo con un amigo, ¿no? Que es responsable, o del amigo o de un extraño, que es responsable de esa persona, sale como fiador o como garante, ¿sí? Y uno a veces queda atrapado en eso, ¿sí? Como atrapado, ¿no? Y uno dice que tiene que librarse. Imagínense que uno tiene una casa y viene un amigo, un familiar, y le dice, ¿no me salís de garante para poder comprarme mi casa? ¿Y uno qué hace? Sí, ¿cómo no? Si son mi amigo, son mi familiar, son mi cuñado, son mi tío, son mi primo, son mi hermano. Te doy la escritura. Está haciendo mal. ¿Por qué? Acá la palabra dice, uno no puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Porque si uno se queda sin casa, se queda sin casa, no tiene más casa, no tiene una segunda casa. Entonces no puede dar lo que tiene o lo que justo tiene, ¿no? Está mal. Yo no puedo ser garante de otro con mi casa porque me quedo sin casa. Si el otro no paga, no solamente pierde el otro la casa, sino pierdo yo también mi casa. Entonces está mal ser fiador o endeudarme de esa forma. Es como decir, no sé, yo gano 1.000.000 de pesos, vamos a hacer números rápidos, y gasto por día, vamos a hacer 20.000 pesos, como todos los días arroz, ¿no? Y tomo agua. 20.000 pesos. 10 días son 200, 20 días son 400, 30 días son 600.000 pesos en comida, ¿no? Entonces viene uno y me dice, che, ¿no me prestás 500.000? Te lo devuelvo a fin de mes. O en 15 días te lo devuelvo, porque ahora me tiene que salir algo. Sí, te lo presto, confiado que te lo va a devolver. ¿No te lo devolvió? No llegás a comer a fin de mes. Entonces uno no le puede dar porque no tiene para uno. Si uno sí tiene el ahorro como tenía José, que tenía el lagar, tenía los cosos llenos y puede dar a otro, es diferente. Pero no puede dar lo que no tiene para uno mismo, ¿no? Entonces a veces cometemos ese error de endeudarnos, de dar lo que no tenemos. Entonces no tenemos que hacer eso, tenemos que aprender a decir no te puedo dar porque si yo te doy y no me pagás, yo no como. No te puedo prestar la escritura de mi casa porque si vos no pagás, yo me quedo sin casa. Si tuviera una segunda casa, sí te presto la escritura de mi segunda casa. Porque me quedo sin esa, es mi riesgo. Te lo presto, ¿no? Es de esa manera. O tengo el colchón, tengo guardado plata, y bueno, sí te la presto. Igual pierdo los ahorros, pero sigo viviendo. Es diferente. Eso es lo que nos está diciendo la palabra y que tenemos que entender, ¿no? Entonces, no podemos, ¿sí?, caer como en la mano del cazador y perder, ¿sí? Tenemos que seguir, ¿sí? Tenemos que escapar de todas esas cosas y tenemos que saber decir no y explicar el motivo. En Proverbios 22-26, ¿sí? Proverbios 22-26, habla de lo mismo acá, ¿no? Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti, ¿sí? O sea que si nosotros no tenemos para pagar, no podemos ser
fiadores ni comprometernos con nadie, porque nos van a sacar aún lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros, ¿sí? Que a veces no lo entendemos, ¿sí? Después vamos a hablar de este último punto y ya después vamos a pasar a otro punto y vamos a ir la semana que viene, de ahorrar e invertir. En Proverbios 21:20 habla sobre esto. Proverbios 21:20, de ahorrar e invertir, ¿sí? Que es diferente. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, o sea, todo lo gasta, todo lo pierde, ¿sí? Proverbios 10:4 también dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega, ese es hijo que avergüenza, ¿sí? Y Proverbios 6 también, 6, dice: ve a la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, ¿sí? Entonces, esto nosotros tenemos que saber guardar, tenemos que hacer de a poquito. Como decía, ¿viste? El ejemplo de la hormiga es de a migajas. El ejemplo de ahorrar de a poquito, generar el hábito y la costumbre. Es como todos los días nos levantamos y nos lavamos los dientes. Creo que nos lavamos los dientes todos, ¿no? Entonces, lo hacemos. Ya es algo que es un hábito nuestro. No algo que va a ser mal, sino que va a ser bien. Es un hábito bueno, ¿no? Que guardamos para los momentos difíciles. Cuando venga el momento difícil, nosotros estamos preparados. O si tenemos que hacer algo, tenemos eso, ¿no? Entonces es diferente. No vamos a ir a un préstamo, no vamos a ir a pedir a alguien que te pida más, sino lo tenemos nosotros. Es muy diferente, ¿sí? Yo siempre oré al Señor queriendo ser, ¿sí?, dador y no deudor. ¿Sabes que se me cumplió más de una vez? Porque es mejor dar que recibir, ¿no? Y ahora es como que se da vuelta, ¿no? Decimos, pero yo no quiero dar, quiero recibir. Pero tenemos que, es mejor ser dador que deudor, ¿no? Es mejor prestar, ayudar, ser generador que siempre deber, ¿no? Es diferente espiritualmente y terrenalmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que orar para eso, ¿sí? Para ser dador, generador de trabajo, ayudar al que necesita, ayudar al que menos tiene, ayudar a un amigo. Pero ¿por qué puedo dar? Porque cambió mi pensamiento, cambió mi forma, mi actitud, cambiaron muchas cosas, he aprendido muchas cosas, eso tiene que ser en nosotros, ¿no? Entonces tiene que ser ese el pensamiento y tenemos que ser como la hormiga, va a ser de a poquito, pero a poquito, de acá en un tiempo, va a ser diferente, ¿no? Entonces eso es lo que, fíjense, no sé si uno se dio cuenta, ¿no? Pero en la Argentina uno es como que vive el día a día, ¿no? La costumbre, ¿sí? Es vivir, es como también cuando uno come, no come para alimentarse, come para llenarse, ¿no? Entonces, acá también uno vive el día a día. Mañana Dios proveerá, mañana será otro día, ¿no? Fíjense que hay muchas comunidades como la boliviana, ¿no? Que ellos no viven el día a día, ellos piensan en el más adelante, ¿no? Construyen su casa de a poquito y cuando te quedas cuenta tiene 3 pisos. Y dice, ¿cómo hizo? Bueno, y hablamos mal después, ¿no? Decimos que hicieron esto, que hicieron lo otro, pero yo he visto mi vecino que empezó con una verdulería alquilada, después compró una casa y después empezó a hacer la casa de a poquito, que él la hacía con otros amigos de su comunidad, y ahora alquila 3 pisos. Y no le falta. Ahora presta, es dador, ¿no? ¿Y por qué pasó? Se sacrificó 15 años y hoy está de otra manera, ¿no? Hoy da trabajo. Entonces, uno no siempre piensa en el día y no piensa en el mañana. Pero por eso tenemos que hacer el trabajo de la hormiga. Hacer y planear
como decía la palabra, quien no se siente y planea. Muchos tenemos sueños, anhelos, sí, deseos, pero son a corto plazo. Lo mejor es a largo plazo, porque es menos riesgoso, ¿sí? Porque es más seguro. Pero si es a corto plazo, es más difícil, es más riesgoso, ¿no? Entonces, eso es lo que la palabra está enseñando, ¿no? Como la hormiga, es poco, pero a la larga va a ser mucho. Fíjense que 7 años le tomó a José guardar todo en los lugares que guardó, ¿sí? 7 años le tomó. Mientras todos comían, vivían, él guardaba, tuvo un plan, ¿sí? Se sentó, administró, se lo contó al rey, lo puso como segundo y el plan resultó. No fue así a la ligera, ¿sí? Lo hizo, ¿sí? Y lo último que vamos a ver ahora, y después vamos a seguir la próxima, porque si no se va muy tarde, dar y sembrar. No hablamos sobre invertir, pero después vamos a hablar sobre invertir también, que es diferente, ¿no? Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lucas 6:38, vamos a hablar sobre dar y sembrar. Dice, dad a otros y Dios os dará a vosotros. Llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros medís a los demás. ¿Sí? Fíjense que la primera palabra es dar. Dar a otros, no para nosotros mismos. Dar a otros. ¿Sí? Entonces, dando a otros dice que Dios te dará a vosotros, a nosotros. ¿Sí? Y uno dice, no entiende, pero si yo doy, me quedo sin lo mío. Pero yo le aseguro que si uno empieza a dar, Dios le va a dar más. ¿Sí? Y uno puede dar de distintas maneras, como decíamos hoy, ¿no? En el tiempo, en oración, aún en el trabajo. Yo siempre cuando trabajaba pensaba que trabajaba para Dios. Yo pienso todavía que trabajo para Dios, porque todo es de Dios y es para Dios. Entonces yo todo lo que hago es como para Dios. Entonces lo hago mejor que lo que puedo hacer. ¿Sí? La palabra a mí me impactó mucho, ¿sí? Y que la entendí hace un tiempo, ¿no? Que dice que hay siervos que son útiles, ¿sí? Y uno dice, bueno, yo quiero ser un siervo útil, ¿no? Y entonces el siervo útil tiene que hacer más de lo que le piden. Imagínense que uno va al trabajo y le dicen, tenés que hacer esto, y va y lo hace. Ese es un siervo inútil, porque hace lo que le piden. Pero un siervo útil es el que hace aún más de lo que le piden, ¿sí? Entonces cuando yo entendí esa palabra, es como que me chocó, ¿no? Dijo, soy un inútil, siempre hago lo mismo, voy y hago lo que me piden. Entonces entendí que tenía que hacer más para marcar la diferencia, porque Dios le dijo a los siervos, siervo útil, ¿no? Yo quería ser ese siervo útil y fiel para entrar al gozo del Señor. Entonces entendí esa palabra. Si uno le busca el diccionario dice eso, ¿eh? Entonces cuando trabajaba, sí, empecé a aplicarlo. A mí me decían, bueno, cuando empecé de cadete tenía que hacer, no sé, ir a reponer las resmas, cambiar el agua, ¿sí? Y nada más. Y yo iba, hacía eso y me fijaba si, no sé, le faltaba tinta después al cartucho, le iba a hablar a la gente del sistema, le decía, mira, le falta tinta, o se colgó aquella impresora, fíjate, entonces hacía aún más. O llamaba al proveedor de café porque no andaba la máquina de café. Entonces cuando yo iba a mi jefe y le decía, mira, no andaba la impresora y le dice que la arregle. No andaba la máquina de café, le dice la arregle y ya llama al proveedor. Y va a venir tal día. Y se quedaba diciendo, hice el trabajo de él, ¿no? Porque él tenía que llamar al proveedor. Y le parecía bueno, era algo diferente. Entonces cuando uno hace más de lo que le piden, resalta, cambia, gana terreno. Y eso que hace es que reciba más. Yo en 1 año y medio cambié de posición como 10 veces. Y los compañeros míos no entendían, ¿sí? Y me acuerdo, mi tío Víctor me llevó como cadete y yo fui ahí. Y cuando terminó la vuelta de 1 año y medio, yo estaba como jefe de él. Y me dice, ¿vos cómo caíste de jefe mío? Porque me esforcé, porque fui útil, ¿no? Entonces, cuando uno hace eso de ser útil, ¿sí? Y da en el trabajo, en lo que hace, con las personas, más, entonces está sembrando, está haciendo más. Y eso va a hacer que recoja más también. El otro día, no sé quién fue, a un lugar y lo atendió
una persona había comprado algo y lo atendió a la persona y tenía que ir a buscarlo. Y como no estaba esa persona, la atendió el hermano. Y le dijo, no tengo nada, no quiero nada. No, le contestó mal la persona. Le estaba vendiendo algo, ¿no? O el hermano le estaba vendiendo ropa. Y no dejo nada, no tengo nada y no sé. Le dijo, así le dijo. Pero es mal. Entonces, esta persona después llamó, ¿sí? Y le dijo a la persona que fui a tu casa y me atendió a alguien y me contestó así. La verdad que no quiero ir más, dice. No, pero ¿cómo puede? Después fue de vuelta y le atendió bien. Entonces, esa persona, cuando quieran comprarle de vuelta, no va a hacer lo mismo. Entonces, depende cómo nosotros damos. Todo, en cualquier ambiente y situación, ¿qué es lo que damos de nosotros? ¿Lo mejor o lo peor? Y aún yo digo que uno tiene que aprender a dar lo mejor cuando no puede dar lo mejor. No sé si me explico ahí. O sea que uno por ahí se levanta de mal humor, se le pega patada al perro, al gato, no sé, y cuando tiene que ir a trabajar, ¿qué hace? También está de malas. No, pero tiene que estar bien, tiene que estar contento, tiene que dar lo mejor. Y eso hace que cambie su perspectiva, que cambie espiritualmente, que cambie lo terrenal, cambia todo y uno ahí recibe más, ¿sí? Y va creciendo. Es la forma. Entonces es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que tenemos que dar más a otros. Y es dar de todas formas. Y eso es lo que hace que nosotros sí tengamos dice, y llenará, dice, la bolsa a una medida buena, apretada, dice, y se quiere decir que todo lo nuestro va a crecer y va a haber de sobra. ¿Pero por qué? Porque tenemos que dar lo mejor de nosotros, siempre. Podemos ayudar a alguien con poco y eso es mucho. Y Dios lo ve. Y eso es de bendición. Amén. Así que bueno, vamos a cerrar acá y vamos a seguir, ¿sí? La semana que viene con esto, el sábado también, porque esto lo vamos a ver todos los sábados, ¿sí? Sobre administración, sobre economía, ¿sí? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento sobre todo lo que es administración, economía y finanzas. Amén.